Muy buenas tardes, mis amigas y amigos de las redes. Después de una breve ausencia por motivos personales, estoy nuevamente aquí con ustedes, su amigo y servidor, licenciado Juan Antonio Gailara, desde la ciudad de Mérida, Yucatán, aquí en mi despacho de abogado, a sus órdenes. En primer lugar, quisiera manifestar un sentimiento de angustia que me provocó la entrevista que le hicieran a la podóloga que tuvo un problema de índole sexual con el entrenador de las Chivas de Guadalajara, señor La Volpe, y que fue en extremo hasta medio morboso, ya que ella explicaba lo que le sucedió durante la reunión en la que supuestamente yo tengo que dejarle la duda al tercero, que no ha dicho ninguna palabra, al señor La Volpe, pero la víctima en este caso, la que le dio los masajes en los pies, ya hasta presentó una denuncia penal, supongo que por acoso, porque no hubo ni intento de violación. Pero digo que estuvo hasta medio morboso porque el locutor le pedía que diera detalles de lo sucedido y ella obviamente se limitó a mencionar que el entrenador de las Chivas entró a su consultorio. Ella es la encargada de darle masajes en los pies a los jugadores de las Chivas, pero que según ella, el señor La Volpe, el director técnico de las Chivas, entró a su visita con una toalla a la cintura sin tener nada debajo de la toalla, y que al término de los masajes en los pies, él le pidió a ella que el masaje fuera subiendo un poco, como tratando de seducirla o de insinuarle algún otro tipo de relación aparte del masaje a los pies, manifestando ella que, no sé qué tan cierto será, que el señor La Volpe la jaló. Ya el señor La Volpe en su oportunidad lo aclarará. Aunque inmediatamente que la señorita en cuestión se lo hizo saber a los directivos de las Chivas, pues el entrenador fue despedido por esta acción tan vergonzosa, ¿no? Haya sucedido lo que haya sucedido, el señor La Volpe le faltó el respeto a la dama, ya que es una profesionista, y él iba en busca de un placer mayor que el otorgamiento del masaje a los que se les da a los futbolistas. Y tal vez pues él, con el deseo, se quiso pasar de más y le faltó el respeto a esta dama. Y en la entrevista, pues obviamente ella, recordando ese momento, lloraba intensamente, por momentos no podía ni hablar, y hasta que al fin, pues medio calmada, ya manifestó que después el señor La Volpe la fue a ver en otra ocasión, le pidió disculpas, le pidió que dijera que no era la verdad, que le iba a ajustar el puesto, que la ayudaba, en fin, tratando de disuadirla de que continuara exponiendo la verdad. ¿Por qué quiero manifestar esto como entrada? En diversos comentarios que he hecho en esta red, le he manifestado al señor presidente la denuncia que presenté en contra del delegado de la PGR, León León, suplicándole su intervención, cosa que no ha hecho hasta ahora, y que se derivó de la violación que el entonces diputado aquí en Yucatán,
Víctor Chitrujeque, licenciado Víctor Chitrujeque, la violación que cometiera en la persona de la maestra Zenit, y que, como he mencionado, el licenciado Chitrujeque me mencionó a mí que yo se le iba a apelar, puesto que él se estaba cogiendo a la entonces gobernadora del estado de Yucatán, señora Ivonne Araceli Ortega Pacheco, lo cual, con los resultados obtenidos, pues es obvio y lógico pensar que esto fue cierto, ya que fue extremadamente protegido este señor animal y bestia, licenciado Víctor Chitrujeque. Pero, ¿a dónde llegó este animal? Él, a diferencia del señor Lavolpe, sí llegó a la violación de la maestra, pero una violación con cobardía, porque ni siquiera se atrevió a hacerlo estando la maestra Zenit en sus 5 sentidos, sino que le puso una droga en su bebida y, aprovechando el letargo en el que se encontraba, la llevó a su cama, la despojó de su pantalón y la violó en repetidas ocasiones. Y ella, al despertar y darse cuenta de lo que estaba sucediendo, pues imagínense los sentimientos de una mujer al ser violada y los sentimientos de una mujer al ser violada bajo los efectos de una droga que ni siquiera podía defenderse en contra de esta bestia que es Víctor Chitrujeque. Entonces, hacen un escándalo, porque así ha sido lo de Lavolpe, pero en el caso de la maestra Chitrujeque, inclusive le dio una carta a la gobernadora Ivonne, una carta que, por cierto, publiqué ayer entre mis artículos que publiqué en Facebook, donde le relata lo sucedido y donde la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco la manda con Héctor Cabrera, quien no hace absolutamente nada, y vergonzosamente la justicia de Yucatán, en el caso de la violación de Víctor Chitrujeque, a pesar de haberse denunciado en la PGR por existir droga de por medio, llegó al grado de que fue archivado y turnado al fuero común, pero para vergüenza de lo sucedido, los padres de la maestra Zenit, que fue la que violó Víctor Chitrujeque, se opusieron a que ratificara la denuncia ante la PGR a cambio de obras que el presidente municipal de Ticul le iba a dar y que le consiguieran un empleo al Capi, el hermano de Zenit. O sea que los familiares de Zenit intercambiaron favores a costa de guardar silencio y que el diputado Víctor Chitrujeque no vea truncada su carrera política, ya que después de ser diputado fue director del Catastro, después del Registro Público, actualmente es delegado en el estado de Yucatán de la Coret. Pero así es la vida, así es el mundo, tristemente. Cuando el poder existe, el poder es absoluto y se protege a quien se tenga que proteger. Y la señora Ivonne Araceli Ortega Pacheco, a quien Víctor Chitrujeque estaba cogiendo, lo perdonó y lo protegió. Yo no sé cuánto haya durado la relación, pero yo le he pedido al señor presidente que investigue la denuncia que yo puse, porque ella después declaró que todo lo que me había relatado había sido de mi invención. Claro, por un lado se lo agradecí porque estaba dando a entender que yo era un gran novelista. Imagínense toda la historia que
fabriqué respecto a la violación que sufrió esta pobre maestra y que indignó a todo el pueblo de Ticul, ya que no, el pueblo de Mérida eso no le hizo mella. Bien, cambiando de tema, quiero dedicarle al señor presidente un afectuoso saludo. Nada más, señor, tenga cuidado cuando improvise, procure al leer, al hablar en público, tener el texto de su discurso. Ayer en la ceremonia donde se recordaba la batalla de Puebla, usted se atrevió a decir que esta histórica defensa se llevó a cabo en 1995. Por favor, señor presidente, yo no sé, a veces pienso que usted, señor presidente, es demasiado brillante. ¿Por qué? Porque hace estos pequeños errores a propósito, como el decir que el Monterrey era un estado y confundirse de la capital de Veracruz, o tantos errores en los que ha incurrido. Pero yo creo que en el fondo usted lo hace a propósito. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que los ciudadanos nos distraigamos, como lo estoy haciendo ahora, en criticar en sus errores nada más. Que la batalla de Puebla de 1995, ya está, no pasó nada. Pero ya dio usted así una carnadita al tigre para que el pueblo se divierta y ponga en Facebook que Peña Nieto se volvió a equivocar, que Peña Nieto no ha leído ningún libro, solo la silla presidencial de Kraus. ¿Y quién es Kraus? Y le dijeron, no, ¿cuál Kraus? Entonces yo creo que usted lo hace a propósito y que nos distrae con eso, la verdad. Caemos en el garlito y ahí vamos enseguida a internet, al chisme. Peña Nieto se equivocó. Pero en lo que no se ha equivocado, y la verdad es muy preocupante, usted declaró en una ocasión que dijo, deme 180 días y cambiaré el futuro de México. Se refería usted al periodo ordinario de sesiones del Congreso, en el que iba a presentar diversas reformas y leyes, reformas a la Constitución y la creación de nuevas leyes, y lo ha hecho a su gusto, a su antojo, obviamente con la complacencia de sus lacayos, sus servidores públicos. En el Senado, Emilio Gamboa Patrón, líder del PRI, que es un incondicional de usted, más que senador, es un fiel obediente de las órdenes de usted, lo mismo que el señor Mario Fabio Beltrones, la Cámara de Diputados, líder de la bancada del PRI. Entonces, ¿qué ha sucedido? En esos 180 días que usted pidió, ha cambiado el país, efectivamente, pero tristemente lo ha cambiado para empeorar. O sea, usted dijo que esos cambios iban a traer mejoría, iban a traer mejoría económica, mejoría política, mejoría social, y ya estamos en el mes de mayo de su segundo año de gestión y la verdad no se nota ningún cambio. Por el contrario, el pueblo cada vez se siente más indignado por todas las reformas que usted ha hecho, especialmente la energética, la hacendaria, que vergonzosamente al inicio de este año, cuando entraron en vigor todas las reformas fiscales, la propia Secretaría de Hacienda no estaba ni preparada, digamos, ya ni siquiera por la vía de internet se podía hacer declaraciones o pagos. Como dijo una vez un senador, se cayó el sistema. Pero usted se ha salido con su gusto. Últimamente mandó al Senado 22 leyes
complementarias de la reforma energética, y pues vamos a ver en qué términos vienen, aunque el PAN pues está tratando de negociar qué beneficios puede sacar para la aprobación de estas leyes. El PRD, como decía ayer don Cuauhtémoc, pues está muy dividido. Yo creo que a la larga el PRD, pues muchos se van a ir a un partido que pronto le darán su registro. Y pues no sé si a usted le llegan los comentarios del sentir del pueblo, del sentir de la gente, el malestar que tiene la gente. Pues ser presidente de un país debe ser algo de respeto, pero ya cuando menos en internet, en Facebook, en WhatsApp, en Twitter, en no sé cuántos medios de comunicación, pues usted es el motivo del chiste, de la broma. Lo último que dijo Peña Nieto, que si el Puebla ganó, refiriéndose a la batalla de Puebla, y usted dijo, pues se salvó del descenso, pero ¿a dónde vamos a llegar con todas estas reformas? Si usted no se entera, porque vive en una cúpula, en una burbuja de cristal muy protegido con sus asesores, y yo no sé si le informan la verdad del sentir de los mexicanos, de la mayoría de los mexicanos, ya no digamos de los 60 millones de pobres, porque esos pues no tienen ni forma de expresarse, esos, como decía Rosario Robles, que a los que tienen más de 3 hijos no les va a dar asistencia, que porque tienen hijos nada más para que les den más dinero, ¿no? Imagínense qué pronunciamiento tan despectivo para esta pobre gente, cuando en otros países, al contrario, lo que se premia es tener hijos, porque ya, como Francia, eran países de ancianos y ya no habían infantes. Pero sin aún haber revisado a fondo todas sus reformas, yo le quería hacer unos cuantos comentarios, por ejemplo, en lo que se refiere a la última reforma electoral, donde usted modifica el artículo 35 de la Constitución, que el artículo 35 de la Constitución es el que habla de los ciudadanos mexicanos, con las prerrogativas que tenemos los ciudadanos mexicanos, o sea, todas las ventajas que tenemos. Y usted menciona iniciar leyes en los términos y con los requisitos que señalan esta Constitución y la ley del Congreso. El Instituto Nacional Electoral tendrá las facultades que en esta materia le otorgue la ley. Yo le quiero preguntar, señor presidente, usted firmó este decreto, supongo, cuando menos supongo, que lo que firma lo lee. Si usted lo leyó, quiero preguntar, ¿en qué apartado anterior a este se habla del Instituto Nacional Electoral? Tal vez en los siguientes sí, pero ¿cómo encaja usted a la fuerza un Instituto Nacional Electoral que no se ha creado hasta este momento de su decreto y la reforma a esta fracción séptima del artículo 35? Usted mete a la fuerza al Instituto Nacional Electoral y ya después habla de que el Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo en forma directa
La verificación del requisito establecido en el inciso del apartado de la presente fracción, así como la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados. O sea que en ningún momento usted habla de que se crea el Instituto Nacional Electoral, que tendrá los siguientes objetivos. A lo único que se limita su decreto es a cambiar letras. El otro era el IFE, ahora es el INE. Quitan una F y ponen una N, y así lo hicieron en el IFE y cambiaron una letra por otra. Pero pues yo creo que hay que tener más seriedad en los decretos, ¿no? No irse fusilando y cambiando nada más letritas para que ya surtan sus efectos, porque si se crea un instituto nuevo, un decreto presidencial debe ser claro y específico. Se crea el Instituto Nacional Electoral, no decir nada más suplirá al IFE. ¿Estamos claros, señor presidente? ¿O está usted de acuerdo conmigo? No lo sé, pero por allá va. Por otro lado, me llama la atención el juego político tan fuerte que se da en su gabinete, porque en este mismo decreto, ahí perdidito, hay un artículo o una fracción de un artículo donde le quitan la facultad al presidente de la República la designación o la destitución del Procurador General de la República o del Fiscal General, que se va a cambiar o ya se cambió por la ley, previa ratificación del Senado. Y en este artículo, que yo supongo tiene un tinte político muy fuerte, porque el actual procurador Murillo habrá metido la mano obligando a usted y al secretario de Gobernación a poner tal y como está dispuesto en esta reforma que usted hizo, en la que dice que el Procurador General de la República o el Fiscal General de la República solo podrán ser destituidos por el presidente por causa mayor. La madre. ¿Y dónde quedaron las facultades del presidente que le señala la Constitución en el artículo 89, en la fracción novena, que dice designar con ratificación del Senado al Procurador General de la República? Obviamente en su decreto derogan esta fracción y queda vigente la nueva, es decir, ya el señor Murillo, el procurador Murillo Caram, no lo puede tocar nadie, ni usted. Ahora, yo me pregunto, ¿qué va a pasar cuando termine el sexenio y entre un nuevo presidente y don Andrés rinda la palabra? Digo, si gana don Andrés Manuel la presidencia, rinda la protesta, ¿qué va a pasar con el procurador? Porque según la Constitución, no es la ley orgánica de la Procuraduría, el procurador solo podrá ser destituido por causas mayores. Entonces el presidente en turno ya no va a poder quitar al señor Murillo. Bueno, eso ya lo veremos, sí. Será problema de don Andrés cuando llegue. Pero hay muchas cuestiones, señor presidente, que yo no sé por qué usted se toma veo las facultades del presidente, se toma atribuciones que no le corresponden. El caso de Michoacán, ¿por qué nombra usted un comisionado? Ya el comisionado es el que todos los días informa al pueblo de la situación que viven. Ya el gobernador ya está hecho a un lado, y el nuevo gobernador de facto es su amigo, el ex procurador licenciado Castillo, que ni siquiera pudo resolver aquel triste caso de la niña Bernadette en el Estado de México. Entonces, ¿por qué viola usted la Constitución de esta forma?
Ya antes el PRI lo que hacía era que el gobernador, después de los 2 años, pedía licencia. Así ocurrió aquí en Yucatán. Hablamos del general Graciliano Alpuche y del licenciado Víctor Manzanilla Chafra. Y después de 2 años les ordenaron retirarse, pidieron licencia, que la concedió el Congreso y se nombraron los gobernadores interinos correspondientes. Pero usted se brinca las trancas, nombra a un comisionado y santa paz. Aunque su comisionado no ha podido hacer absolutamente nada, Michoacán sigue muy mal, ni qué decir de Tamaulipas, que sigue terriblemente mal, su Estado de México terriblemente mal, y su promesa de que entrando iba a cambiar su política hacia la guerra contra la delincuencia, pues no se ha visto, porque tristemente todos los días leemos en la prensa los degollados, los ahorcados, los apedreados, un matrimonio el día de ayer en Michoacán, ya no digamos en Cancún. Aquí en Mérida ya hubo 2 muertos por balaceras, ya poco a poco en Mérida se está calentando el ambiente también. Y que le cuestiono también en su famosa reforma política el centralismo que usted quiere volver a tener, que durante muchos años tuvimos, y los yucatecos, por ejemplo, teníamos que irnos a la metrópoli para hacer muchos trámites, durante un tiempo hasta para pasaportes, para obtener permisos para constituir sociedades. Me acuerdo que la licenciada Bertila era la que organizaba a todos los abogados de Mérida para tramitarles sus permisos a los notarios. Entonces, usted viola nuevamente la soberanía de los estados, creando este INE, antes IFE, dándole facultades para organizar las elecciones tanto federales como las locales, a discreción del propio instituto. O sea que el instituto dirá, este sí, este no, yo organizo, esta no, esta te la dejo, y no hay una claridad. Y pues, señor presidente, en Yucatán nos costó muchos años crear la autoridad que rige o que regía las elecciones estatales para cargos de diputados locales y para presidentes municipales. Y usted de un plumazo, de un decreto, esta autoridad pues la desaparece casi de derecho. Entonces, vamos a ver en el 2015, que son las próximas elecciones en las que hay elecciones federales, y aquí en Yucatán hay estatales también, a ver qué sucede, porque pues el INE todavía no da señales de vida. Tan que no da señales de vida que como por su decreto usted le faculta o le transfiere al INE todos los derechos y obligaciones que tenía el IFE, su antecesor. Y entre esos derechos y obligaciones estaba el de aprobar la creación de nuevos partidos políticos. Tristemente vemos que, a pesar que desde el 30 de enero don Andrés Manuel presentó al IFE toda la documentación necesaria que la ley federal de instituciones y procedimientos electorales ponía como requisito, fue debidamente presentada con la declaración de principios, en congruencia con ellos, programa de acción y los estatutos que norman sus actividades, y contar con 3,000 afiliados en por lo menos
20 entidades federativas, cifra que, como todos sabemos, fue rebasada. Fueron más de 28 las entidades federativas en las que la Asamblea Estatal aprobó la creación de Morena para las próximas elecciones. Pero ¿por qué digo tristemente? Porque el IFE, que ya había avanzado en el estudio y análisis de toda la tramitación de don Andrés Manuel para obtener el registro de Morena, mismo que fue ofrecido por el IFE de resolverse en este mes de mayo, con tristeza vemos en las noticias que ahora el INE ha dicho que, pues es obvio, es un nuevo organismo que está apenas entrando, poniéndose al día en todo lo que heredó del IFE, y ha declarado que el registro de Morena, en lugar de ser aprobado este mes de mayo, posiblemente sea debidamente autorizado en el mes de junio, a pesar de que la ley de la materia dice que debe aprobarse dentro de los 180 días siguientes de la presentación de la documentación, misma que, como he dicho, se realizó el 30 de enero del presente año, cuando don Andrés Manuel presentó ante el IFE todos los requisitos y documentos que para tal efecto se señalan. Así que sería el colmo, esperemos que no, porque sería una desgracia nacional, pero sería el colmo que el INE, en su acuerdo, vea allá alguna letrita que no le gusta y diga se rechaza el registro de Morena. Porque yo me explico por qué seguirlo retrasando. Si ya el IFE había avanzado, ya estaba determinado únicamente sesionar y aprobar, ¿por qué seguir alargando y alargando lo que es un deseo de miles de mexicanos de que ya tengamos nuestro propio partido, Morena? Que ya podamos decir que tenemos nuestro propio partido político, Morena, y que, usted lo verá, señor presidente, en el 2015 arrasará en las elecciones de diputados federales, ya lo verá. Yo creo que tendremos más de un 40%, y que, pues, en algunos estados esperemos que obtenga algunas victorias de diputados locales y de presidentes municipales. Y para concluir, mis amigos, y no alargar tanto esta conversación, disculpen que hoy no les ponga música porque no vino mi asistente del sistema de medio ambiente. Pero para concluir les quiero decir que yo ya tengo el mío, ya por fin llegó a Mérida, el último libro de don Andrés Manuel López Obrador, El neoporfirismo. Confieso que estoy comenzando a leerlo, pero me da mucha pena que en México no tengamos la cultura de la lectura. Somos muy asiduos al cine, a la televisión, al Facebook, ni qué decir. Ahí andamos chismeando, viendo el último cuento de Pepito o el último cuento de don Enrique, y que si fulano le gusta a sotano, pero no es reclamo que cada uno de ustedes se cuestione qué tanto lee, qué tantos libros ha leído en su vida, de historia, de filosofía, de teología, de religión. Yo les recomiendo mucho este libro de don Andrés Manuel, porque, como dice en el
en la contraportada. Conocer el pasado para entender y transformar el presente es la divisa principal de un neoporfirismo. Hoy como ayer, escrita por uno de los políticos más destacados de nuestro país. Esta obra no pretende dar lecciones de historia a las nuevas generaciones, sino enfatizar las enseñanzas políticas del pasado que siguen influyendo en el México de hoy. No es un libro de historia, pero la verdad habla de la historia. Se remonta a don Benito Juárez, cuando es destituido. Es una obra interesantísima. Obviamente se hace una analogía en la época del porfiriato, que gobernó el país durante 30 años y que lo compara, el porfiriato lo compara al gobierno actual del neoliberalismo, que viene siendo la misma forma de gobernar. Y entonces yo les sugiero que los que puedan, cómprenlo, léanlo, cuando lo terminen, préstenlo a un amigo, que conozcan el pensamiento de don Andrés Manuel. Así conocemos más a la persona. Pues don Enrique Peña, ¿cuántos libros ya escribió? Yo no le he leído ni una carta le he leído. ¿Cuántos libros ya leyó? Ninguno. Bueno, don Andrés Manuel ya va hasta por el 10º, ya escribió, fíjense, desde 1984 publicó Los primeros pasos, Del esplendor a la sombra, Tabasco, víctima del fraude electoral, Entre la historia y la esperanza, Fobaproa, expediente abierto, Un proyecto alternativo de nación, Contra el desafuero. Esto obviamente lo escribió en la época en que fue regente de la Ciudad de México y trataron de desaforarlo, y aprovechó escribir esto en su defensa, y todos sabemos que nunca funcionó. La mafia que nos robó la presidencia, La gran tentación, El petróleo de México, La mafia que se adueñó de México. En el 2012, No decir adiós a la esperanza, que es el que les he comentado en algunas ocasiones, y que ambos son bellísimos libros. Ojalá que les aproveche y que traten de colaborar un poco más con Morena en la cuestión de la afiliación de miembros del partido. Es muy importante que cada día en nuestras colonias, entre nuestros familiares, entre nuestros amigos, conozcamos el pensamiento de don Andrés, conozcamos los estatutos, la doctrina de Morena, para poder invitar a nuestros amigos y conocidos a ser miembros activos de Morena. Hoy me sorprendió un amigo que me dijo que está en una labor constante, recorriendo pueblos, invitando a la gente a participar como miembros activos de Morena. Y pues muchas gracias nuevamente por su gran atención. No sé si ayer tuvieron la oportunidad de ver los escritos, una recopilación de los escritos que he publicado en el periódico Por Esto, gracias al gran periodista don Mario Renato Menéndez Rodríguez. E hice una publicación de varias fotografías de don Andrés Manuel cuando era joven,
Actualmente saqué algunas mías también cuando era joven y hubo muchos comentarios muy agradables. Muchas mujeres decían qué guapo está, qué personalidad tiene, qué distinción tiene ese caballero. Y la verdad, les digo la verdad, se referían todas a don Andrés Manuel. Todas estaban enamoradas de don Andrés Manuel. Lo ven guapísimo y lo ven muy atractivo. Pues qué bueno, ¿no? Ojalá, y como dice él, me dé vida hasta el 18 y si estoy vivo y el pueblo así lo quiere, por tercera ocasión lucharé por la presidencia de la República, aunque sepamos que el PRI y el PAN, como dice él mismo, juegan con los dados cargados. Pero yo estoy seguro que para el 18 a don Andrés Manuel no se lo vuelven a llevar al baile. Muchas gracias por su atención y un cariñoso saludo desde esta bellísima ciudad de Mérida, Yucatán.